Sean ustedes bienvenidos a esta tercera sesión de nuestra materia de literatura. En esta ocasión vamos a trabajar ya lo referente a tres aspectos fundamentales de lo que es la literatura griega. El primero, tenemos que considerar que para poder entender los productos literarios, forzosamente tenemos que considerar el contexto en el cual aparecen las obras. Por eso en esta sesión número 3 vamos a tener dos globos muy importantes que van a ser fundamentales para poder entender la literatura a la cual estamos haciendo referencia, el contexto griego. Y el primer globo va a hacer referencia a lo que es la ciencia griega, y el segundo, la guerra en el mundo griego. Cuando trabajamos la segunda sesión, yo les hacía hincapié en que los griegos fue una de las culturas que más se cuestionaron sobre la realidad y el universo. De ahí que tenemos una gran cantidad de respuestas ante lo desconocido a través de las obras griegas, que nos hacen referencia a dioses, a semidioses que sirvieron para conformar ese logos mítico, pero que a medida que el ser humano se relacionó con la naturaleza, comenzó a descubrir, comenzó a analizar, y en ese momento comienza la incipiente ciencia que va a caracterizar también a esta cultura. Hablar de la ciencia en la antigüedad es hablar exclusivamente del fenómeno griego. Cuando se validan los fenómenos, cuando se experimenta, el logos mítico comienza a desaparecer para iniciar con el logos científico. Y basta con que ustedes vean los principales científicos griegos para darnos cuenta de la magnitud y sobre todo de la importancia de esta cultura en el plano de la ciencia. Nos encontramos con el científico Tales de Mileto. Este griego investigó sobre los eclipses de sol y logró predecir un eclipse. Tenemos también a Anaximandro, que fue el primero que estableció un mapa terrestre. Anaxímenes, que comenzó a investigar sobre la importancia que tiene el calor en la dilatación de los cuerpos. Y Anaxágoras, que es al que me voy a referir con mayor énfasis, ya comenzó a dudar de las divinidades griegas, a tal grado que estableció que el sol no es un dios, sino una piedra incandescente. El logos mítico comienza a desvanecerse. Empédocles, que ya comenzó a dimensionar sobre la velocidad de la luz. Hipócrates, en el nivel de la medicina, donde introduce la fase del diagnóstico como elemento vital para poder realizar las curaciones. El cuestionar sobre la enfermedad para poder establecer las líneas de curación. Encontramos también Euclides, la aportación euclidiana en los elementos de geometría, que en la actualidad son vigentes. Y finalmente Arquímedes,
con los fenómenos hidráulicos. La ley de Arquímedes, que establece que un sólido dentro de un líquido entrará en un proceso de ajuste y donde su teoría va a ser válida para los experimentos posteriores en el ámbito de la química. La ciencia griega entonces viene a ser fundamental para poder terminar con ese logos mítico que tanto le costó al hombre en su etapa primitiva, pero que de alguna manera le dio respuesta a lo que él consideró en función de su tiempo. Si nosotros consideramos las culturas de la antigüedad, nos vamos a encontrar que son culturas o sociedades esclavistas, donde la guerra es fundamental para poder establecer los recursos de expansión y poder. Y los griegos, pues no se quedaron justamente atrás. El mundo griego, o los griegos, fue una cultura beligerante, fue una cultura que estableció la guerra como soporte para su proyecto de expansión. Y en la historia de la Grecia encontraremos en los registros de la historia la primera de las guerras en las cuales se enfrascaron ellos, y se denominó la Guerra de Troya, que estuvo ubicada en 1193 a 1184 antes de Cristo. Esta guerra posteriormente la van a cantar los rapsodas y van a establecer los primeros documentos epopélicos de la cultura griega. Está además la guerra contra los persas, que se va a desarrollar del 490 al 480 antes de Cristo. Fueron fundamentalmente dos etapas en la guerra de Troya. La primera guerra, denominada Guerra Púnica, del 490 antes de Cristo, y donde salieron vencedores los griegos en la batalla de Maratón. La segunda Guerra Púnica, del 480 a.C., que se da en Salamina, donde Leónidas con los 300 derrota a Jerjes. Esta otra guerra también se va a proyectar dentro de los textos, fundamentalmente en los textos trágicos. La tercera de las guerras, que fue una guerra interna, como consecuencia de la guerra de los persas, dos potencias griegas se van a disputar justamente el privilegio del dominio, y son precisamente Esparta y Atenas. La guerra entre Esparta y Atenas se da en el 371 antes de Cristo. Se le conoce también como la guerra del Peloponeso, porque se desarrolló en ese lugar, y donde Esparta se convierte en la cultura dominante. Podemos decir que Atenas pierde la guerra y Esparta es el eje y la cultura dominante a partir de ahí. El otro fenómeno bélico que podemos considerar es la figura de Alejandro Magno. Por eso aquí en el gráfico tenemos Alejandro y la expansión del mundo griego. ¿Qué características tiene este personaje que unificó el mundo antiguo bajo el signo de la cultura griega? A tal grado que la ciudad de Alejandría, fundada en el 332 a.C., intentó ser el centro cultural y donde
su idea o su propósito era que todo el mundo conocido bajo la cultura griega pudiera justamente cohesionarse, y donde el griego lo estableció como la lengua de la posesión de los dominios griegos. A su muerte, toda esa gran extensión del imperio griego se va a dividir en sus generales, a tal grado que a uno de sus generales, que fue Lisímaco, le toca la región de Tracia. A Seleuco, fíjense nada más, Babilonia, Mesopotamia y Persia. A Antígono, la antigua Frigia, Lidia, Caria, el Esponto y Siria. A Casandro, que es otro de sus generales, Macedonia, y el que quiero comentar de manera muy especial, a Prometeo I, que le corresponde Egipto. Con Ptolomeo I, su intención era reunir todo el saber en el mundo antiguo, y como herencia de Ptolomeo I, su hijo Filadelfo crea la Biblioteca de Alejandría, que reuniría 700,000 rollos de papiro. Aquí la anécdota y la preocupación, y en cierta manera también la pregunta: ¿cómo reunió esos 700 rollos de papiro? Como Grecia no tiene su estructura de terreno para el cultivo de los cereales, a diferencia de Egipto, a Ptolomeo se le ocurrió que te vendo el trigo egipcio si a cambio me das las copias de tus literatos y científicos griegos. A tal grado surgió el efecto que reunió estas obras maravillosas, que a través justamente de la Biblioteca de Alejandría tenemos conocimiento de ellas, porque si no hubieran estado las copias en la biblioteca, quizás se hubiera perdido todo el conocimiento helénico. El primer bibliotecario de la biblioteca fue Zenodoto, que recopiló los textos de la Ilíada y la Odisea. Y además se recopilaron documentos de Euclides, Hiparco, Galeno, textos de los trágicos griegos. Esta fase en la etapa griega nos permite reafirmar uno de los puntos que está dentro de nuestro programa y de las unidades de aprendizaje, que dice que los textos no se pueden comprender si no tenemos el contexto en el cual estos textos aparecieron y dan respuesta justamente a las condiciones históricas. Esta sesión 3 está muy relacionada con la sesión 4, donde vamos a ver cómo esta fase conceptual va a incidir en toda la producción griega. Muchas gracias.